Shalom, queridos siervos y corderos, discípulos del amo Yahshua y hermanos inmersos también. Vamos a hablar un poquito aquí acerca de ciertos términos que se utilizan en los escritos del Nuevo Pacto, aún desde los evangelios y luego más adelante en las cartas apostólicas, queridos siervos, para clasificar a los judíos de la tribu de Judá, entre quienes estaban viviendo los discípulos del amo y el propio amo Yahshua, de acuerdo a su espiritualidad. Vamos a ver, porque Yahshua y los apóstoles a veces decían los judíos según la carne. ¿Se acuerdan, queridos corderitos? Los judíos en la carne. Y eso significa, queridos corderitos, ese término, los judíos según la carne, ese término adquiere significado cuando se yuxtapone al otro término opuesto, que es los judíos según el espíritu. Ellos utilizan esas dos clasificaciones para describir a ellos mismos judíos, unos según la carne y otros según el espíritu. ¿Cuáles eran cuáles o quiénes eran quién? Bueno, todos los judíos, cuando vino Yahshua al mundo, cuando Yahshua nació, hasta ese momento todos los judíos eran según carne, eran carnales, no eran espirituales, no tenían el Espíritu Santo no había descendido sobre todo el pueblo de Judá, que era lo único que quedaba de Israel, quedaba una sola tribu, ellos. Entonces, por eso mismo, porque se había caído Judá y no había alcanzado esa etapa de evolución del antiguo pacto carnal literal al nuevo pacto espiritual, no lo había alcanzado, se quedó corto. Nuestro Padre Kadosh Yahweh nos envió a todos un mediador de un mejor pacto, del nuevo pacto, Yahshua. Y ese era 100% nacido del espíritu, como estaba 100% nacido de la carne, porque estaba en un cuerpo carnal al 100%. No era cuerpo mitad humano y mitad angelical, era cuerpo de hombre, pero tenía la plenitud del espíritu de Yahweh. Entonces este era un verdadero judío, uno de esos judíos como los que Yahweh quería crear en la nueva creación, en la renovación de su pueblo. Este era el primer judío según el espíritu. Y entonces, como era según el espíritu y no según la carne, nuestro amo Yahshua, quiere decir, queridos coditos, que no estaba en pecado, no estaba en pecado viviendo en la carne, porque eso significa también según la carne. En la carne, estar en la carne es estar viviendo por ahí, deambulando por ahí, militando en la carne y para las cosas de la carne, incluyendo cosas religiosas. Pueden ser cosas religiosas, pero son carnales, apelan a lo humano y no son cosas espirituales ni que te llevan a lo espiritual. Pues ese tipo de personas, que hoy incluye no solamente a judíos, incluye a todo el mundo, porque cuando Yahshua vino no solamente los judíos estaban en la carne, estaba todo el mundo, todas las demás naciones eran en la carne de por sí. Lo que pasa es que estamos hablando específicamente de judíos, estamos hablando específicamente del pueblo santo, que debía ser espiritual para ese tiempo, pero estaba en la carne, o era según la carne todavía, por la caída que sufrió, las múltiples caídas. Y la última caída fue no reconocer al Hijo de Yahweh, al mediador del nuevo pacto, al judío espiritual que los podía salvar, al que no pecó, el que no tenía esas inclinaciones y sucumbía a ellas, porque no era según la carne. Y lo asesinaron, queridos corderitos. Entonces ahí, pues, los que eran judíos según el espíritu no lo asesinaron ni consentían, estaban defendiéndolo y horrorizados ante lo que estaban haciendo
los demás judíos, los otros, la mayoría que eran según la carne todavía, porque para uno ser judío en el tiempo de Yahshua, según el Espíritu, había que convertirse a Mashiach, al único justo, al único bueno, al único espiritual, al mediador del nuevo pacto. Había que convertirse a él, queridos codritos, si no, no se entra en el nuevo pacto, porque él es el único mediador entre Yahweh y el hombre, para entrar al nuevo pacto y reformar, restaurar a Israel, elevarlo de su caidez, subirlo y hacerlo espiritual, porque es carnal, y todos somos carnales. Y antes de haber sido llamados y escogidos y haber creído y haber cambiado nuestras vidas, estábamos en la carne, igual que los demás, que son de la carne. Pero ya no vivimos para la carne, ni por la carne de nuestro cuerpo, vivimos para el espíritu, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces somos espirituales. Y si yo fuera judío, que en parte lo soy, pues por ancestros, igual que la mayoría de todos ustedes, los latinos casi todos tienen, aunque sea un 10%, un 20%, hasta un 50%, un 80% de tribu de Judá, si es que vienen de España o de Italia. Entonces andábamos según la carne, la corriente de este mundo, igual que todo el mundo, igual que los demás, y éramos por naturaleza vasijas destinadas para la ira, igual que los demás que van a sufrir la ira, porque no van a cambiar de ser en la carne a ser espirituales nunca, porque no les gusta, porque no han sido escogidos por Yahweh para ser transformados, para ser convertidos por Mashiach a personas según el espíritu y ser de su pueblo del nuevo pacto, el Israel según el espíritu, y guardar la ley de Mashiach, la ley espiritual de Mashiach, quiere decir la ley ampliada, la ley donde no se guarda la letra de la ley nada más, sino que nosotros los que andamos en el espíritu guardamos en la intención espiritual de la ley, además de la ley, nada más. Y en todo caso la intención, la versión espiritual, el cumplimiento espiritual de la ley es más importante que el cumplimiento físico o literal de la letra de la ley. Si hubiera que escoger, es más importante. ¿Por qué? Porque la intención de la ley del antiguo pacto, de esa letra de la ley, era llevarnos a entender su aplicación espiritual y vivir por esa aplicación, vivir por esa ley mayor en nuestra vida, lo que nos haría espirituales. Pero si nos quedamos en la antigua ley del antiguo pacto, como los judíos según en la carne hasta el día de hoy también están hasta el día de hoy inconvertidos en la carne y sin el espíritu, porque no han sufrido, no tienen acceso a lo que les transformaría a judíos según el espíritu, como los apóstoles, que eran judíos según el espíritu, eran verdaderos judíos, legítimos, eso es lo que Yahshua llama y Yahweh llama legítimos, verdaderos judíos. Los demás pues van para el horno de fuego si no se convierten para cuando Yahshua venga y se toque la séptima trompeta. Así de importantes son los demás, pero para Yahweh Él quiere que todos se conviertan, todos procedan al arrepentimiento y se salven por su Hijo querido. Y son especiales para Él también, son especiales que los va a salvar y los va a poner a reinar. A esos israelitas espirituales, a los que están en el nuevo pacto, cuyo mediador es Yahshua HaMashiach. Entendamos. Eso es lo que significa según la carne. También se utiliza, querido Cristo, ese término según la carne es para significar, pues decir, pues físicamente hablando, carnalmente hablando, humanamente hablando. Por ejemplo, Yahshua, querido Cristo, era hijo de Miriam y era hijo descendiente de David según la carne, o sea, según su linaje físico, según el cuerpo, los genes de su cuerpo, de ese cuerpo con el que él nació. Esos genes de su cuerpo eran del linaje de Judá, pero de la casa de David, porque David era judío de la casa de Judá. Entonces, según la carne, él era, el padre ancestral de él era David.
Pero según el Espíritu, el Padre es Yahweh, porque Yahweh fue en sí quien lo engendró, pero lo engendró en un cuerpo humano, en un cuerpo nacido de una mujer judía, y según la carne, pues era judío, y era como hijo legítimo. Recuerden que los hijos adoptivos en el antiguo Israel, y creo que hasta el día de hoy, tienen los mismos derechos que hijos engendrados, queridos consejitos. Tienen los mismos derechos. Y esto no es nada nuevo ni que yo me saque de la manga. Miren, y ni manga tengo para no tener nada escondido. Esto que les estoy diciendo, que los hijos adoptados tienen los mismos derechos en el pueblo de Israel. Hay leyes en el Tanakh acerca de los adoptados y los que viven con personas que no son sus padres. Esos les tienen que dar los mismos derechos, a no ser que sean esclavos. Pero los esclavos también tienen una ley que después de cierto tiempo pueden ser redimidos, pueden pedir la libertad. Y se pueden quedar en la casa viviendo como hijos y heredar. Fíjense ustedes. Entonces esto no es nada nuevo. Que si José reclame que Yahshua era su hijo biológico, él nunca hizo ese reclamo, nunca. Ni tampoco dijo que era adoptado. Porque no hay que mencionar ni discriminar a un hijo porque tú eres adoptado o porque tú seas hijo mío engendrado, porque no hay diferencia, no puede haber un discrimen. No tienes que clasificarlo de esa manera, porque para Yahweh y para los israelitas, ambos hijos, ambos tipos de hijos, adoptados o engendrados, vienen a ser hijos igualitos que si fueran engendrados de ese padre. Miren la profecía y la bendición donde Jacob bendice a los hijos de José, a sus nietos Efraín y Manasés. Los adoptó como hijos suyos propios y dijo: míos son, tal como Rubén lo es, tal como Leví, tal como Simeón, tal como siguió nombrando por ahí. Efraín y Manasés, desde ahora en adelante que los acabo de bendecir como hijos míos y darles la primogenitura, son hijos míos, tan míos como si lo hubiera engendrado, como mi primogénito Rubén, como Simeón, como Gad, como Dan, como todos los demás. Y nadie puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es una práctica común y corriente y adoptada por Israel para que haya equidad en el pueblo y no discrimen. Y no hayan unos hijos que sean maltratados así por razones arbitrarias, sin motivo. No traigan a colación el caso de Sara y Agar, porque hay una cosa distinta. Ese era hijo, tan hijo como el otro, pero ¿qué pasa? Que el hijo de la esclava se sobresaltaba, quería derechos, quería que el otro no tuviera los derechos que le tocan igual que a él, y él quería tener los suyos propios, quería ser el primogénito, él a la mala. Y ya había escogido que el otro, el de Sara, fuera el primogénito. Entonces uno le estaba robando derechos al hijo otro que también era legítimo. Y si vamos a ver, cuando un hijo adoptivo hace eso, o un hijo de una concubina hace eso, y pretende ser no igual, porque son iguales a los ojos de Yahweh, son iguales a ese hijo, pretende ser más que el hijo engendrado, ahí entonces Yahweh le quita esos privilegios al hijo que no es hijo engendrado, por querer usurpar y tomar lo que no le corresponde y hacerse superior a un hijo engendrado que no tiene por qué hacer eso, porque ya tiene sus derechos propios. Es Yahweh el que los otorga. Yahweh dice: míos son los primogénitos, pero yo escojo al que mejor me sirva. Yo tengo, no solamente el primer nacido, siempre va a ser mi primogénito. Miren el caso de Rubén, era el primogénito de Jacob, y dejó de ser el primogénito para Yahweh y para Jacob también. Los desechó. Les desechó su primogenitura Jacob. No que los desechara como hijo. Los desechó sus primogenituras uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llegó al hijo número 11, a José. Y entonces esos dos hijos de José, porque José era el primogénito, esos dos hijos de José también los hizo primogénitos. Y terminó terminó Jacob teniendo, como quien dice, 14 hijos, 12 de los cuales él había engendrado, hijos varones, y 2 que había adoptado, pero eran para sí y para Yahweh la misma cosa, queridos. Tanto así que ustedes ven en Apocalipsis
que está incluido José y está incluido Manasés entre las 12 tribus y heredando como hijos legítimos los manasitas, siendo que deberían heredar solamente a través de su padre José, que era el primogénito, pero su abuelo Jacob hizo primogénitos también a Efraín y Manasés, excepto que Efraín cayó y ya no está en Apocalipsis heredando por la caída que sufrió, y le pasó lo mismo que a Rubén y a los demás 9 hermanos. Entonces les queremos explicar eso, queridos colegas. Según la carne, cuando se habla de Yahshua, en cuanto a lo físico, porque él tenía una existencia física. Él estaba en un cuerpo físico, Yahshua, y la gente quiere saber de quién nació, de dónde vino. Bueno, en cuanto a lo físico, es de la casa de José y de María, y de la línea, porque ambos son descendientes del rey David, y de la línea de David. Lo que dice la profecía que iba a ser. Así mismo decía la profecía que iba a ser cuando viniera el Mashiach. Iba a ser de esa línea y de esa tribu. Iba a nacer en Belén, y él nació en Belén también. En la casa de Jacob, en la casa de José y de Miriam. Así que según la carne, era hijo de José, aunque no era hijo adoptado, no era hijo biológico, era adoptado, y es lo mismo, porque no somos salvos por genes, y Yahweh no brega por genética o por linaje carnal. Yahweh no brega, la mente de Yahweh no es carnal como la nuestra, es espiritual. Él no adjudica primogenituras y derechos solamente porque eres más alto, porque eres esto, porque hablas este idioma, o porque tus ADN son diferentes a los de los otros. No. Por profecía, por fidelidad, por muchos otros factores, él adjudica primogenituras y derechos y filiaciones, por muchas otras cosas que son más importantes en sentido espiritual que el cuerpo, el ADN del cuerpo que tú vengas a ocupar, porque tú puedes ser judío y puedes ser un judío como el rey Acaz, que en estos últimos días pues el pastor Miguel emitió un mensaje. Acaz era judío, y miren qué terror de hombre, querido Codrito. Entonces era judío según la carne, pero según el espíritu no era judío, era como un gentil. Era según la carne, hacía cosas carnales, como que cerró el templo y profanó los utensilios del templo, querido Codrito, y deshizo el sacerdocio levítico. Pero miren, eso ni un moabita hace eso. Para eso que pusieron una malecita de rey ahí en Judá, pero pusieron a Acaz, que era judío, confiando en él, y miren lo que hizo. ¿Por qué? Porque es un judío según la carne, inconvertido, no según el espíritu. No es fiel, no es de Yahweh. Si no es del espíritu de Yahweh, no es de él. Tiene que ser y el espíritu se adquiere por la Torah, por el cumplimiento correcto de la Torah, no por el cumplimiento personal, arbitrario y caprichudo nuestro propio, de cada persona, de lo que dice ahí. Por eso hay montones de judíos que siguen Torah, pero leen Torah, saben Torah, pero no la cumplen como se supone que cumplan la Torah. Entonces, así eran los fariseos del primer siglo, y eran maestros de la ley, y Pablo también era otro maestro de la ley, fariseo, y se sabían la Torah de arriba abajo, al derecho y al revés, pero no la guardaban bien. Entonces no eran según el espíritu, no estaban guiados por el espíritu, no cumplían la Torah en su sentido espiritual ni en su sentido correcto, que es espiritual. El sentido correcto, el cumplimiento correcto de la Torah es espiritual, no es físico, no es físico. Hay gente que se lava por fuera, como dijo Yahshua, se lavan el cuerpo, pero por dentro el espíritu no se lo han renovado, siguen siendo podredumbre por dentro, ven. Y pueden ser judíos y de cualquier otra nación y cualquier otro país, si no son espirituales, israelitas espirituales, que son por adopción, por filiación y también por hijos biológicos, por cualquier cosa. Pero si son hijos biológicos, se tienen que convertir por el espíritu a verdaderos israelitas, igual que si no son hijos nada, no tienen linaje israelita. Lo pueden tener porque el linaje es espiritual, y ser israelitas porque el Israel que Yahshua está formando es un Israel espiritual, de seres humanos en cuerpo, pero que tienen el espíritu de Yahweh por dentro y cumplen la Torah según la mandó a cumplir él y dio ejemplo. Ven, queridos.
Ahora vamos a hablar otro poquito acerca del calendario de los judíos en el primer siglo y los calendarios subsiguientes, y el calendario judío hoy, y el calendario de la Asamblea del Nuevo Pacto, el calendario de Yahshua, que sigue estando vigente en su asamblea, en su pueblo, en su nuevo Israel del Nuevo Pacto. Vamos a hablar otro poquito acerca de eso, queridos colegas. Y recuerden que nosotros no hemos sido engendrados por linaje carnal, por Yahweh. Yahweh nos engendra a nosotros nuestra filiación, nuestra relación padre-hijo. Oigan bien, nuestra relación padre-hijo con nuestro Padre Yahweh, que es espíritu, no es una porque seamos descendientes carnales de Él, porque Él no tiene cuerpo, Él no nos engendró a nosotros, Él no tiene ADN humano, Él no es humano, Él es espiritual, Él es Elohim. Ven, queridos colegas. ¿Y qué hizo? Pues siendo nosotros no hijos, porque éramos hijos de la carne nada más, éramos israelitas, judíos o gentiles en la carne, no importa de dónde, de cualquiera de nosotros, Él puede tomar, hasta de piedras Él puede tomar, hacer las hijas suyas. Él tomó de algunos de nosotros que éramos según la carne, porque nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, y nos adoptó como hijos, y nos puso una garantía, un sello de que somos hijos de Él al poner una porción del Espíritu en nosotros. Así hizo Él. Y nosotros, viviendo por la verdad, viviendo por las Escrituras, cumpliendo la Escritura, siguiendo a nuestro amo Yahshua, que es el que nos dice cómo guardar las Escrituras y cómo guardar los mandamientos, adquirimos más esencia espiritual y vamos creciendo espiritualmente hasta que somos completamente espirituales en un cuerpo de carne. Y no somos hijos directos de Yahweh, pero no importa, porque nos adoptó, y los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos engendrados. Tenemos los mismos derechos que Yahshua, el hijo engendrado, que también era hijo del Espíritu al 100%. Ven, queridos colegas. Nosotros venimos de la carne pues casi al 100%, pero vamos creciendo así como por escalones en el espíritu hasta llegar a ser convertidos en espirituales completamente cuando llegue Yahshua. Él va a hacer la transformación, una nación entera, una nación espiritual completa, van a nacer en un solo día de la mujer que no podía tener hijos, de Sara. Y la que tuvo muchos hijos, que es la de Agar, que se relaciona con la Gran Babilonia, que también es la que se llama hoy, pues tiene muchos hijos. Todos los hijos del mundo, excepto los poquitos que son de la mujer virgen que no ha parido todavía. Por eso somos una novia. Somos una novia, la boda no se ha consumado. Integramos todos nosotros, estos hijos. Somos como óvulos dentro de una novia, de una mujer virgen. Y vamos a nacer, pues cuando Yahshua se case con ella, y pues, ustedes entienden, no va a tener relaciones sexuales con ella, queridos gorritos. Va a tener relaciones espirituales que las está teniendo desde ahora. Relaciones espirituales, esos hijos que somos nosotros, que somos adoptados, de esa novia que es gentil, pero lavada, purificada, vestida de blanco. Vamos a nacer cuando se toque la séptima trompeta en un solo día. Esa mujer virgen, esa esposa, esa mujer se va a convertir en esposa y va a dar a luz a todos nosotros los hijos. Y seremos 100% espirituales, así que ya no hay diferencia en cuanto a esencia física o espiritual de nosotros, porque vamos a ser exactamente igual que Yahshua. No al mismo nivel, exactamente iguales en cuanto a esencia, pero no en cuanto a poder ni autoridad, por supuesto, y nadie la usurpe, nadie la quiera tener. Somos hijos adoptivos y tenemos los mismos derechos, porque de esclavos, como dice Pablo, pasamos a ser amigos y hijos, queridos colegas. Ahora somos de la familia de Yahweh, tanto así que dice en la Escritura que cuando nazcamos Él nos va a poner el nombre de su Padre, Yahweh, en la frente, a cada uno de nosotros. Y una piedrita blanca, que es una de esas pequeñas piedritas de construcción del templo espiritual, con nuestro nombre individual cada uno, que Él nos va a dar, que Yahshua nos va a dar. Y Él sabe ese nombre desde antes de la fundación del mundo. El nombre tuyo, querida sierva,
el nombre del de más acá, el que está allí detrás, el que está en primera fila, todos ustedes que están en Mashiach y que anhelan su venida y están procurando guardar sus mandamientos de corazón, tienen su nuevo nombre escrito ya, pero no se les ha entregado la piedrita con él todavía. Cuando venga Yahshua se las entregará. Y esa piedrita es como que corresponde a una de las piedras del templo. Esta es mi casa. ¿Dónde tú vas? Pues yo voy en el cuarto 101B. Aquí dice mi piedrita que es del cuarto 100, que fulano de tal va, ¿cierto? Piedra de construcción del templo 101B. Yo voy aquí. Y ahí estamos todos. Es un templo espiritual. Es un templo donde está el espíritu. Se rompió el velo del templo, el lugar santísimo. Ya tenemos acceso por medio de Yahshua. Llegamos al Padre y somos uno ejad con él, querido. Sigan escuchando, abran sus oídos, sus ojos espirituales, vean las cosas con ojos espirituales, porque así las enseñaban y las cumplían los apóstoles y el propio amo Yahshua HaMashiach. Compartan estos videos, denles me gusta, dedito arriba, y compártanlo, y sobre todo suscríbanse, queridos colegas. Suscríbanse, porque a veces no podemos poner los videos en los grupos Facebook porque no tenemos internet y pueden pasar 2 o 3 días que no publiquen, pero si ustedes están suscritos, el YouTube les envía notificación a ustedes de que estos videos están publicados. Cada vez que sale un video nuevo, YouTube les avisa. Si están suscritos, les manda una notificación por el correo a su celular o a su computadora. Así que suscríbanse, queridos codritos. No sé si saben dónde pueden conseguir lo de la suscripción, pero vayan a YouTube, pregunten a la persona. Si no saben suscribirse, pregunten. Es fácil, es encontrar el botoncito y darle clic. Ahí ya está. No tienen que poner nombre ni nada, queridos. Shalom, shalom. Un abrazo kadosh a todos. Sigan depurando. Dejen lo viejo atrás, vayan hacia lo nuevo, hacia adelante, crezcan en Mashiach, porque Él es todo en todos, queridos.